Hola, un saludo a todos. Vamos a seguir con función logarítmica, pero vamos a ver propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Que vienen aquí de repente en esta tabla. Dice que el logaritmo de cualquier base de 1 va a ser 0. ¿Por qué? Bueno, porque no importa la base o el número que sea, elevado a la 0 va a ser 1. Claro, con a diferente de 0. ¿Sí? Porque 0 a la 0 es otra cosa, ¿no? Eso ya equivale a otro tema, ¿no? Entonces, cualquier número a diferente de 0 a la 0 es igual a 1. Ok. Logaritmo de base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo, o sea, el logaritmo lo que cuenta es la potencia, ¿no? Entonces, a en realidad es a la 1, ¿no? Entonces, aplicamos logaritmo de esa misma base, pues es igual a 1, ¿no? Y logaritmo de base a de a la x, pues es x. ¿Por qué? Porque sabemos que en este caso, si aplicamos la definición de logaritmo aquí a esta expresión, pues me va a dar que a la x es igual a x, lo cual es correcto, ¿no? ¿Sí? Y hay una propiedad que se usa mucho en este caso, que a logaritmo de base a de x es igual a x. O sea, como que en este a elevado a la logaritmo de base a de x se elimina y nomás sobrevive la x, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque a la y es igual a x y y en este caso va a ser igual despejándolo al logaritmo de base a, ¿no? Esa es una propiedad. Otra observación muy importante, nosotros en la calculadora aparece ln, no sé si lo han visto, que es el famoso llamado logaritmo natural, que es el logaritmo de base e, donde es el número de Neper, que es 2.7, 1828, 1828 y así sucesivamente, ¿no? El número continúa. Ok, pues estas son algunas propiedades de los logaritmos. Vamos a ver unas reglas. Bien, ustedes aquí tenemos reglas de los logaritmos. Aquí tenemos la regla de cuando tú tienes dos expresiones multiplicándose se convierten en suma. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes logaritmo de 3x, pues se convierte en logaritmo de 3 más logaritmo de x, ¿no? Y que la división o logaritmo de una división se convierte en una resta, ¿no? Si tienes logaritmo de x sobre 2, pues se convierte en logaritmo de x menos logaritmo de 2, ¿no? Y el de la potencia, que la potencia pasa ¿cómo se dice? Se baja para que se convierta en un coeficiente. Logaritmo de a a la n se convierte en n por logaritmo de a, ¿no? Por ejemplo, logaritmo de x cúbica se convierte en 3 logaritmo de x, ¿sí? Y tenemos logaritmo de una raíz enésima de a, que se convierte 1 entre esa n por logaritmo de a, ¿no? Logaritmo de la raíz cuarta de x se convierte en un cuarto de logaritmo de x, ¿no? Y esto que ya lo habíamos visto, ya lo conocimos, logaritmo de a de base a pues es igual a 1, ¿no? O sea, logaritmo de 7 de base 7 es 1, ¿no? O logaritmo natural de e, que es el número de Napier, es igual a 1. Muy bien, en este caso nosotros aplicamos en unos ejemplos o queremos aplicarlo en ciertos tipo de ejemplos, ¿sí? Aplicar las siguientes expresiones. Yo tengo aquí estos estos 5 ejercicios. Si pueden dar cuenta, vamos a resolverlo uno a uno, ¿no? Ok, vamos con el primero. Si se fijan ustedes, tengo logaritmo de base 3 de 3x, ¿no? Esta es una multiplicación, ¿sí? Aplico la regla de la multiplicación que la convierte en una suma, ¿no? Entonces, logaritmo de base 3 de 3x, pues logaritmo de base 3 de 3 más logaritmo de base 3 de x, ¿no? O sea, la multiplicación la convirtió en una suma. Ok, vamos con uno más. Logaritmo de base 5 de 8x cuadrada. Ok, una observación. No importa la base, ¿no? Las reglas se cumplen. Ya sea, ya vimos ahorita de base 3, de base 5, las reglas van a ser las mismas. Ok, logaritmo de base 5 de 8x cuadrada, pues 8 con x cuadrada están multiplicando, pues aplicamos la multiplicación y se convierte en logaritmo de base 5 de 8 más logaritmo de base 5 de x cuadrada. A este ya no se le hace nada, pasa igual, logaritmo de base 5 de 8. A este, el 2, aplicamos el de la potencia, entonces va a convertirse en 2 logaritmo de base 5 de x. Y se acabó. ¿Sí? Ok. Vamos con el inciso C. Logaritmo de base 2 de x cuarta por x por y cúbica entre 9 z quinta. Muy bien. Como esta parte y esta parte están dividiendo, aplicamos la de la división. Entonces, logaritmo de base 2 se va a convertir en logaritmo de base 2 de x cuarta y cúbica menos logaritmo de base 2 de 9z cúbica. Ahora aplicamos el de la multiplicación tanto para esta como para esta, ¿no? Entonces va a ser logaritmo de base 2 de x cuarta más logaritmo de base 2 de y cuarta, con un menos y un paréntesis, porque estos dos están multiplicando, ¿no? Y vamos a aplicarle la suma, que va a ser logaritmo de base 2 de 9 más logaritmo de base 2 de z a la 5.
¿sí? Simplificamos, multiplicamos todo este por menos, aquí queda todo por menos, y ahora vamos a aplicar de la potencia, ¿no? Logaritmo base 2 de x cuarta va a ser 4 logaritmo base 2 de x. Aquí el 3 también va a pasar multiplicando logaritmo base 2 de y. Y en el 9 no se hace nada, en este de z a la 5 sí, el 5 pasa aquí multiplicando. Ok, ahora vamos en este caso con logaritmo de base 7 de raíz cuadrada de 2 entre x, ¿no? ¿Qué aplicamos aquí? El del radical. Ok, como es raíz cuadrada, se supone en este caso que debía haber un 2, no se pone, no se acostumbra, lo corto sigue aquí un 2. Entonces esto sería, primeramente aplicar la regla de la radical, sería que un medio logaritmo base 7 de 2 sobre x. Después, en este caso, aplicamos el de la resta, donde toda la resta va a ser multiplicada por un medio. Entonces va a ser un medio logaritmo base 7 de 2 menos un medio de logaritmo base 7 de x. Y se acabó. ¿Sí? Vamos finalmente con logaritmo natural, el logaritmo natural de raíz cúbica de 2x cúbica. Pues igualmente aplicamos el radical, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Que un tercio del logaritmo natural de 2x cuadrada. Aplicamos el de la multiplicación de la potencia, o sea, va a ser un tercio por logaritmo de 2 más un tercio de logaritmo de x cuadrada, ¿no? ¿Sí? Aplicando el de la multiplicación. Y después un tercio del logaritmo de 2 queda así, aquí hay una x cuadrada, entonces aplicamos el de la potencia, el 2 va a pasar multiplicando un tercio, 2 por un tercio son 2 tercios. Entonces finalmente me queda un tercio de logaritmo de 2 más 2 tercios de logaritmo de x. Y aquí concluimos estos ejemplos.